¿no?, de la antropología, el perspectivismo, y el espacio de que las montañas son seres con los cuales los humanos convivimos. Son una de las categorías de seres que pueblan vamos a usar la palabra de Marvel, el multiverso, ¿no? El multiverso en el cual diferentes tipos de seres compartimos el espacio y los diferentes planos que tiene y tenemos intercambios, ¿no? Tenemos relaciones de reciprocidad, relaciones de cohabitación, relaciones de comensalidad de alguna manera, ¿no? Y estas montañas son al mismo tiempo seres poderosos, son amos, son seres de poder que pueden influenciar sobre la vida de la gente, ¿no? Está asociado también a los malquis y a los antepasados. Entonces la adoración es a la montaña, pero también a las partes de la montaña y a los objetos que significan la montaña, que son al mismo tiempo parte y nacidos de la montaña. Entonces uno se acuerda cuando los jesuitas supuestamente destruyen el ídolo de Pariacaca, dicen Pariacaca muerto, ¿no? Pero un pedacito de Pariacaca es suficiente para que Pariacaca siga vivo, ¿no? Entonces este tipo de elementos hacen que la montaña sea un elemento significativo y que además establecen mecanismos de comunicación. O sea, los seres humanos, mediante una serie de especialistas, ¿no?, nos comunicamos con estos otros seres. Entonces lo que nos habla de las montañas es todos estos diferentes elementos por los cuales las sociedades andinas conversan con las montañas, ¿no? En este mismo escenario hay otros dos seres, no son los únicos que están en el espacio andino, pero están de un lado los gentiles, que son los restos de las antiguas humanidades, o quién sabe, diferentes personas, quizás no humanos, porque una de las cosas que nos dice es que se casaban entre ellos, o sea, se casaban con sus hijos y entonces eran incestuosos, ¿no? O sea, comían otras cosas, por lo tanto no son tan humanos. Cuando un mito te dice eso, está justamente negando la condición de humanidad. Entonces, otra vez, son nuestros predecesores, son también personas como los cerros, pero no son humanos, ¿no? Son otros no humanos, ¿no? Entonces, estas cosas que nos parecen tan, vamos a decir, exóticas del pasado. Yo estaba el año pasado en una explicación de una tesis donde hablaban de los diferentes tipos de seres que están en los monumentos arqueológicos, ¿no? Y cómo hay diferentes tipos hay los gentiles, hay huesos de gentil, pero también hay huesos de inca, que son un poco más recientes que los gentiles, ¿no? Y son un poco menos, entre comillas, malvados que los otros. Pero ambos son, vamos a decir, seres con los que hay que tener cuidado. Entonces, una de las cosas que me parece interesante es cómo y están todas las historias, diferentes tipos de versiones de qué pasó con los gentiles, por qué desaparecieron, por qué son ahora huesos, ¿no? Y esos huesos son, por un lado, peligrosos, y ahí llegamos al último ser que aparece en el libro, que son los demonios, ¿no? Que son también los dioses de las antiguas religiones, ¿no? Y Lucho nos recuerda las imágenes que se tenían de estos, y cómo esta figura del demonio, que es tan, vamos a decir así, occidental, termina siendo trasplantada a los Andes, ¿no? Y al mismo tiempo el Supay, que es un ser que no es en realidad necesariamente malo. O sea, en el fondo los seres que la religión católica coloca como malos, ¿no?, en realidad son más bien ambiguos, ¿no? Son liminales, son como, y ahí no lo menciona en este texto Lucho, pero en otros sí, el caso de los diablicos en el norte, ¿no?, que yo me acuerdo mucho de los diablicos de Piura, que son de color rojo y verde, que son los dos opuestos del universo y de la creación. Entonces el diablico es el caos, ejemplifica dos colores que no deben estar juntos, porque los verdes y los rojos son opuestos. Entonces el diablo es la conjunción, el diablico recoma estas dos cosas. Pero lo interesante de esto es cómo esta imagen del diablo termina siendo incorporada en la sociedad andina. En otros textos de Lucho encontramos que hay varias partes del Perú donde hay purgatorios, que hay entradas al infierno, ¿no? Entonces, que son estos elementos donde se manifiestan estos seres ambiguos, que además están en los rituales y están en las fiestas y bailan para la Virgen del Carmen, ¿no? Donde el Sahara y el Supay son, vamos a decir, pertenecen al mismo tipo de categoría de Dios caído, de ángel caído. Entonces, que también tienen, para la cultura general, si ustedes imaginaran lo verdad, vieran las imágenes de los primeros ángeles antes de que pasaran por el agradecimiento, se asustarían, ¿no? O sea, los ángeles cristianos en el cristianismo antiguo también eran terroríficos, porque la fuerza de Dios asusta por sí misma, la fuerza del diablo también. Entonces, lo interesante de y eso nos lleva a una última reflexión que podemos llamar incorporar en los trabajos de Luis Millones, que no lo mencioné al comienzo. En el fondo,
buena parte de esos trabajos, él no usa la palabra sincretismo como usaba Manuel Marsal, por ejemplo, ¿no? Pero se hizo una serie de trabajos en los cuales todas las creencias andinas se combinan con las creencias cristianas, ¿no? Pero también con las creencias clásicas. Esto nos lleva a la antigua Grecia y otros elementos, de los cuales combina este espacio y le da a lo que es la cultura andina una dimensión de, vamos a decir, de universalidad. Y quería terminar, ¿no?, este breve comentario, es hablando de cómo los trabajos de 8 millones nos llevan a pensar a reflexionar en este mundo tan moderno de los celulares, de estos elementos donde todo se comunica y todo parece tan racional, ¿no? Todo eso que nos parece tan racional en el mundo cotidiano de un montón de gente, en el espacio andino y no solo en el espacio andino, ¿no? Todos los elementos de lo sobrenatural, por decirlo así, de lo metafísico, no son tan antiguos como la gente cree, ¿no? Todas estas cosas son, vamos a decir, parte de la vivencia cotidiana de mucha gente en el espacio rural peruano, pero también en los espacios urbanos peruanos, ¿no? Si uno no se escarba de lo que la gente cree, lo que cree la gente que está aquí sentada, por más católicos, creyentes y practicantes que sean, ¿no?, siempre hay un espacio para todas estas, vamos a decir así, criaturas que comparten con nosotros, ¿no?, el universo que poblamos. Y lo último que quería decir es que los trabajos también nos muestran, ¿no?, toda esta lógica de lo que podemos llamar la continuidad, pero por ahí en algunas partes tenemos elementos de los cambios, de las cosas en las cuales hay concursos de belleza en las fiestas patronales, ¿no?, y carreras de burros y fiestas populares en mitad, después de la procesión, que nos llevan a lo que es hoy en día la práctica de la religiosidad pública en los espacios rurales y urbanos peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tan amplia y detallada lectura, ¿no? Sí, ha estado muy buena la aproximación. Y bueno, ahora vamos a pasar ya, como decía, al plato de fondo, ya a los autores. Así que voy a tener ahora el placer de presentar en primer lugar a Renata Mayer. Voy a leer también una breve biodata, que es la que aparece acá en el libro. Renata realizó estudios de educación en la Escuela Profesional de Zúrich, Suiza. Ha sido profesora de la Escuela Normal Monterrico. Participó en sucesivos proyectos del Ministerio de Educación como especialista de educación inicial en el Colegio Humboldt. Se incorporó al Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos en 1980 y participa en proyectos de investigación con Luis Millones. Renata, adelante, por favor. Un aplauso. Con un antropólogo después de 50 años juntos y criar 5 hijos nos hace entender que tenemos que presentar a nuestros hijos y a la sociedad de otra manera. Y he aprendido viviendo con Lucho una manera diferente a ver cómo podemos los maestros y los profesores, porque eso ha sido mi profesión, de cómo acercar esta cosa antropológica que era interesante, y el trabajo de campo, que Lucho obligaba a sus hijos a ir con su cámara, y era el trabajo, se llamaba el trabajo militar, ¿no?, el trabajo de hijos obligatorio, ¿no? y probablemente ahora con muchos alumnos también, ¿no?, que tienen que ayudar en el trabajo de fotografía, en tomarlos. Entonces, en ese tiempo he ido viendo una manera muy diferente de ver la sociedad andina, que es justamente por lo cual me entusiasmé mucho escribiendo y aprendiendo con Lucho, toda esta cosa de ver lo que es las creencias andinas, que como hija de europeos lo veía todo como esto es casi folclórico. Entonces íbamos a las fiestas, etcétera, etcétera, era muy folclórico. Y de pronto pasaban los años y por osmosis, porque no estudié antropología ni teórica antropológica,
He ido, según las conversaciones, las discusiones, copiando los textos que Lucho escribía, interesándome sobre todo en qué es el trabajo antropológico, porque desgraciadamente también soy hermana de un antropólogo que es Enrique Maya. Entonces la antropología me perseguía por todos los lados y tenía que entender lo que la generación de mis padres decían: ¿qué cosa es antropología? ¿Qué cosa vas a, ¿cómo vas a mejorar el mundo con antropología? ¿Para qué sirve la antropología? Entonces, ahí entendí de que hay una manera de entender nuestra sociedad, aunque no la podemos cambiar, porque cada vez está más complicada. Y yo creo que estudiando la manera de cómo la población, que a lo que llamamos creencias populares, maneja ese diario vivir, es lo que me ha hecho entender qué es lo que es la antropología. La antropología es esa cosa que tiene el poblador común y corriente, no el intelectual, no la hija de los alemanes ni la hermana del antropólogo. Es la manera cómo sobrevivir y cómo entender el mundo que nos rodea. Entonces, pensándolo, conversando con Lucho, me dice: tienes que pensar que en estos libros nosotros queremos hacer un resumen de los 50 años que hemos estado trabajando temas muy diferentes, como has dicho tú, la Virgen de Santa Rosa, las fiestas, etcétera, etcétera, y sintetizarlo en una manera de que son temas que el diablo, los oráculos o los cerros, las fiestas de las cruces, no explica, pero te da una mirada diferente a lo que puede ser una fiesta de las cruces y cómo la gente lo percibe. Y entrevistando a la gente, entrevistando a los curas, entrevistando a los creyentes, he aprendido muchísimo, no interviniendo y tratando de cambiar, sino tratando de entender por qué en una fiesta como en Carhuamayo, que se hace la muerte del Inca de Atahualpa, la comunidad es capaz de 8 días de gastar por un vestido de Goya 70.000 soles y el administrador 200.000 soles. ¿Y qué es lo que hace? ¿Por qué estas comunidades siguen adelante con estas tradiciones y estas creencias? Y por otro lado, también quería agradecerte, Joel, por haber encontrado un ilustrador increíble, a pesar de que el ojo me hace acordar a la sopa de carnero. Pero en fin, yo te decía, no le pongas tanto ojo, pero ahí está el ojo que te está controlando. Pero igualito me gustó mucho la idea de que hayas puesto al mono. Al principio decía por qué, pero en el texto, y la Iglesia Católica decía justamente que el simio de Dios es el diablo, es el opuesto a Dios. Y después trabajando con las tablas de Salwa, buscando a los dibujantes que te expliquen los cuadros y cómo era, nos hemos dado cuenta que hay una manera muy diferente de interpretar la vida a lo que nosotros vemos en las ciudades. Y sintetizando todo más o menos, tenemos que pensar de que cuando llegan los españoles tenían el apoyo completo de no solamente un ejército, sino una administración política que apoyaba y que perseguía y que tenía una idea completa de qué es la religión y cómo el mundo está dividido entre los buenos y los malos, el infierno y el cielo, y que no existía lo demás. Y cuando llegaron a las Américas, obviamente todo lo que veían era el mundo del diablo, el mundo de Satanás, el mundo, y que eso quería exterminar. Pero menos mal que no se exterminó y hay toda una manera de que todas estas culturas han aprendido a sobrevivir. Y no solamente eso, sino hace poco estaba viendo una serie, estamos modernos, sobre Alaska, y las creencias
del mundo sobrenatural siguen tan vivos en una cultura norteamericana como. Muchas gracias, Iván. Gracias, Renata. La verdad que escuchar a los propios autores te da siempre una mirada fresca, distinta, y creo que cada vez que nos acerquemos al libro vamos a descubrir elementos nuevos, en verdad. Ahora voy a también presentar al maestro. Leeré también brevemente una pequeña biografía, aunque todos lo conocemos y lo queremos mucho. Luis Millones realizó estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Chile y la Universidad de Illinois. Es profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Austin, Texas, Simon Fraser University, Vancouver, Stanford, Princeton, Harvard, investigador asociado en el Museo de Etnología de Osaka. Con más de 30 libros publicados, Luis Millones también ha sido secretario fundador del Seminario de Estudios Andinos CIDEA. Adelante, Lucho. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por acompañarme. Hay una de las cosas más terribles que puede suceder en intelectuales a la edad que ya tengo, sentirse que no está rodeado por el afecto de las personas para las cuales escribió sus libros. Escribí mis libros para ustedes. Entonces, que estén aquí realmente justifica, explica todo el enorme trabajo que es ser un intelectual en el país. Eso, todos los años de infancia y adolescencia durísimo que me tocó vivir, y de pronto hoy, a la vejez, pronto encuentro que sí, hay gente que me escucha y que puede gustarme las cosas que he escrito con tanto trabajo. Primero que yo tengo muy poco que decir después de esta magnífica presentación de Joel, de ese exhaustivo análisis que ha hecho Alejandro, y por supuesto esta mirada de cerca de mi esposo. Tendría que decir solamente gracias y volver regresando a mi casa. Pero diré dos anécdotas, solamente dos. Una fue estaba haciendo trabajo en Guanta, en una comunidad guantina chiquitita, y en ese lugar de pronto estaba una gran fiesta dedicada a las cruces, y unas 60 elevaciones, montañas rodeaban a una pequeñísima comunidad. Y el día de la fiesta de las cruces, cada uno de esos cerros, 50 cerros, tenía un grupo especial de cada comunidad dedicados al culto, cuidado, adorno, festejo de cada uno de estos cerros. Y el día de la fiesta de las cruces llevaban la cruz, no necesariamente la que estaba arriba, sino una copia de la que estaba arriba, pero siempre de 10, 12 metros, y la comunidad bajaba a la pequeñísima capilla que había en el pueblo, bailaba en torno al pueblo y pasaba un momento para que el sacerdote del lugar bendijese la cruz. Muy bien, esto era así. Entonces me ocurrió entrevistar a los sacerdotes del lugar hace 9 años, un poco más. Y un señor mayor que le hice la pregunta terrible, ¿no? Padre, cuando usted bendice a los comuneros que bajan de su cerro y le traen aquí la cruz, ¿qué cosa está bendicionando? ¿Usted está bendiciendo el cerro o la cruz? El sacerdote me veo frío, un poco asustado,
Digo, bueno, en realidad me pone usted en problemas, yo me quedo un día dentro de la capilla y me traen lo que me traigan para bendecir yo lo bendigo. Pasaron más de 10 años. En esos 10 años tuve una llamada telefónica, una conversación muy larga con el recién llegado en esos momentos Carlos Castillo Matasolio, el arzobispo de Lima. De la llamada me sorprendió porque él dijo: hemos leído sus libros, y los he encontrado sorprendentes. Me dice, no necesariamente el grupo que me acompañó a leerlos he estado de acuerdo, pero yo creo que usted tiene razón en muchas de las cosas que dice. Y me encantaría, y sucedió, que dijese haga un curso solamente para los sacerdotes, algo así secreto más o menos, y después me ponga unas notas porque ya me interesaba mucho. Yo creo que estaba trabajando justamente para hacerlo distinto. Digo, bueno, eso se puede averiguar. Entonces viajamos otra vez a la comunidad esta. Entonces ahora había otro sacerdote, y entonces joven, mucho más joven que el anterior, también, pero muy recorrido, había estado en varios seminarios. Entonces igual llegó el momento en el cual le hice la temida pregunta: dígame usted, padre, cuando vienen los comuneros que representan a uno de los cerros con sus cruces y traen para bendecir las cruces, ¿qué cosa bendice usted, la cruz o el cerro? Su respuesta fue muy inteligente. Me dijo: yo sé que se trata de dos cultos distintos, que son diferentes. Lo único que puedo hacer yo como sacerdote es conocer lo más posible a cada una de las comunidades que representan los cerros y tratar de acercar los cultos. Esto quiere decir que realmente había un cambio en el proceso de predicación. Es decir, se había avanzado de la simple contemplación desde afuera del culto que sucedía en las montañas a alguien que se comprometía a hacer que esos cultos se acercasen. Esa es la primera anécdota que quería contarles. La otra, más interesante, tiene que hacer como otro trabajo en otro lugar perdido que está entre la frontera entre Pasco y Junín. Estaba yo estudiando la representación de la muerte del Inca Atahualpa. Entonces, por supuesto, es fantástica, etcétera, maravilla, fotografías, hicimos lo posible. Me fui con 11 alumnos a Marquines. Eran 10 alumnos y una chica. Pero era muy entretenida hasta tratarse y complicada porque, claro, en una comunidad que no tenía, por los años 60 hace 40 años no tenía ninguna comodidad para alguien que fuese de afuera. Pero la comunidad se portó maravillosamente, así. Terminó la fiesta de acuerdo a la fórmula dramática que ellos habían construido. Un momento que matan a Atahualpa, ¿no? Lo sacrifican, reproducen todo el proceso tal como dicen los textos históricos más o menos, ¿no? Y después la última escena es el matrimonio de las pollas con los españoles, muertos. Esa es la última escena del drama construido que es el drama teatral, por supuesto, fantástico. Y claro, después hay una gran comilona, gran fiesta, ¿no? Y todos estaban contentos. Entonces a mí se me ocurrió comprometer a través de ver una sesión crítica en medio de toda la fiesta. Entonces me acerco donde estaba la directiva que había organizado la fiesta. Estaban reunidos de 10 personas. Entonces yo me acerco y digo:
Pero, no, me parece muy bien todo lo que han hecho, etc. Pero a ustedes no les da pena que después de que se sienten a celebrar la muerte del Inca Atahualpa. Si no, eso les parece motivo de celebración. Yo sabía que me estaba arriesgando a todas las cosas, pero si uno arriesga no entiende de la sociedad, que hay que arriesgar, hay que buscar situaciones críticas. Entonces, la respuesta del presidente de la comunidad fue muy divertida. ¿Quién no ha muerto? ¿El Inca? No. Si no está, el chico que había hecho de Inca estaba bailando un fantástico guaypito con una de las chicas. Está muy bien bailando, no hay a nadie. ¿Dónde saca usted eso? ¿Cómo? Dije, en el drama no dice eso. No, me dice, el drama no ha terminado, la función no ha terminado, la función sigue con la comida y con la fiesta. O sea, el drama sigue, no había que hacer que por ahí está el Pizarro presidiendo la Chica, por ahí está el Talote, por acá no ha pasado nada. ¿Cómo? Entonces el Inca no ha muerto. Entonces un viejito, el más viejo de los dirigentes, me dijo, el Inca no ha muerto y va a volver. Entonces yo creí que entonces sí entendía el sentido de la fiesta que había existido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Lucho, muchas gracias a toda la mesa. Tenemos unos minutos para poder hacer de repente algunas intervenciones, de repente alguien del público quisiera hacer alguna pregunta a los autores o compartir algún comentario, así que dejo abierta esa posibilidad. Adelante, si alguien quisiera participar, por favor. Había preparado bien intelectualmente para la conferencia y quería hablar sobre el cristianismo y toda esta cosa y salió otra cosa. Siempre salen las partes emocionales más cerca y trabajar temas antropológicos o temas de escultura y ver el trabajo que tan bonito has hecho realmente me emociona muchísimo y estoy muy agradecida. Además, como el libro lo escribimos hace buen tiempo, entonces yo tenía que volver a leerlo para acordarme de qué se trataba. Sí, muchas gracias, de todas maneras. Bueno.